Job 4:17. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y oramos. Bienvenidos a esta. Van a ser una serie de 4 prédicas, ¿sí? Vamos a escudriñar el libro de Job. Vamos a estar viendo la ideología de cada uno de los amigos de Job. A lo mejor usted nunca ha oído este tema, o a lo mejor sí, le va a servir de refuerzo. Si lo ha oído, pues recíbalo. Es más que nada una enseñanza. Si no lo ha oído, apunte, grábeselo, no sé, ahí, de todos ahí en los videos lo vamos a tener en el área de Job, en la lista de reproducción. Así que si tiene una duda, pues váyase ahí, abra la lista de reproducción y a Job, ¿no? Y vamos a ver la vida de un hombre. Ahora nos vamos a enfocar en la vida de Elifaz. Hubo 4 personas que aconsejaron a Job cuando estaba sufriendo esa agonía, esa prueba tan grande, ¿sí? Y vemos cómo los 4 amigos llegan para acusarlo, ¿sí? Aquí cabe recalcar una cosa: el bueno es Job, los amigos solo llegan a criticarlo. Vamos a partir desde ahí, ¿ok? Uh-huh. Entonces, antes de empezar con Job 4:17 que acabamos de leer, vamos a empezar primeramente con Job 1:8. Dice Job 1:8: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Número 1, que no hay otro como él en la tierra. Número 2, varón perfecto. Número 3, varón recto. Número 4, varón temeroso de Dios. Y número 5, varón apartado del mal. ¿Así o más? O sea, espiritualmente hablando, no había otro como Job en la tierra. Espiritualmente hablando, no había otro de mayor rango en ese momento en el planeta Tierra arriba de Job. Primeramente, varón perfecto y recto. La Biblia maneja que tenemos que llegar a ser a la altura del varón perfecto. ¿Verdad que sí? Sí. Job lo logró. Así. Dice, llegando a ser a la altura del varón perfecto. Pues Job la pegó. Viviendo una vida aquí en la tierra. Sí, en eso nos vamos a enfocar, ¿sí? O sea, dice varón recto. O sea, una persona que cumplía la ley del hombre, que cumplía la ley de Dios, que cumplía todas las reglas. ¿Ven? Una persona que no era ni un fariseo, ni era un legalista, ni era, o sea, dice varón recto y perfecto delante de Dios. Amén. Entonces, vamos a estudiar al primer hombre, al primer consejero que aparece aquí en este estudio, en esta parte. Ahora sí nos vamos a ir al 4:17 donde estábamos. Elifaz, el primer consejero que aparece, que todo lo sabe, que todas se las entiende, y que los misterios Elifaz, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí en este versículo, en este libro, nacen los ya tan mencionados y conocidos haters. Los haters son personas que hablan mal de los otros y hacen sus clases, sus enseñanzas basados solamente en hablar mal de la gente, ¿no? Refiriéndonos a chismes, ¿ok? Refiriéndonos a chismes o calumnias, ¿sí? Entonces, aquí nacen los primeros haters y el primero pues es Elifaz, ¿no? Entonces, Elifaz
trae una teoría y Elifaz representa a la ideología de la retribución. A la ideología de la retribución. A eso representa Elifaz. ¿Qué es la teoría ¿qué es la teoría de la retribución? Okay, la teoría de la retribución enseña algo parecido a lo que tomamos en el versículo de la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Solamente que la teoría de la retribución enseña que cualquier persona que esté pasando por un padecimiento o por un sufrimiento es porque está cometiendo alguna clase de pecado. Eso es la teoría de la retribución. O sea, la teoría de la retribución no se pone a ver si es un sufrimiento, vamos a decir así, justo o injusto, sino que él dice, lo que decía el hermano en la clase dominical hace rato, mucha gente dice, eres pobre, tu vida está en pecado, cuando no es así. O sea, la salvación no se trata de si eres rico o eres pobre. La salvación no se trata a qué clase social perteneces. En la Biblia vemos que Dios usó un pobre y Dios usa un rico y Dios usa uno de la clase media y Dios usa a un Josué que era un soldado y Dios usa a un político que fue Daniel fue un político y Dios usa a un Samuel que no venía de clase sacerdotal y lo hace sacerdote, ¿sí? Entonces Dios usa a quien Él quiere, amén. Y no hay algo en la Biblia que diga, no, pues es que tú perteneces a esta clase social o eres pobre y Dios no te va a usar, ¿no? Si no, imagínense los niños en África o en los lugares donde a veces hay mucha pobreza, pues no pudieran ser salvos. Sería algo que nada más pues solo los ricos o los millonetas alcanzarían, ¿no? O sea, entonces no hay bueno, el mismo Jesús lo dice, no dice que sea imposible, pero dice, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, refiriéndose a que son allegados mucho a lo que palpan, al billete, a los verdes, ¿sí? O sea, entonces son muy dados a eso. Entonces no dice que sea imposible, dice que es muy difícil, ¿sí? Entonces vemos cómo la teoría de la retribución no se pone a ver si por ejemplo, si Ramira está pasando por una prueba, por una aflicción de un justo, se llaman aflicciones del justo. Cuando dice que cuando se va Jesús, ¿qué le dice a su iglesia? En el mundo tendréis aflicción. No les dice vas a tener millones. No, inclusive hasta les dice, no te lleves dinero. Llévate un cambio de ropa, les dice. Y no le estoy diciendo que tenga uno que ser pobre a fuerza, no le estoy diciendo eso, sino que las aflicciones del justo, ¿sí? Las aflicciones del justo. Y la teoría de la retribución de la que habla Elifaz no toma si Job era justo o era injusto. Elifaz, o la teoría de la retribución, solamente dice, estás sufriendo, tu vida está en pecado. Así de sencillo. No se pone a ver por qué causa está padeciendo. Para empezar, ¿él quién es? Primeramente, ¿él quién es? ¿Es Dios acaso para sentarse en el trono de Dios y ponerse a juzgar a la gente y ver quién es bueno y quién es malo? Si nosotros hiciéramos una lista en nuestra cabeza, ¿a quién esperaríamos ver en el cielo? Le aseguro que tenemos esa lista. Se lo aseguro. A lo mejor, por ejemplo, el primero que yo esperaría ver ahí arriba sería Gigi Ávila. No sé, a lo mejor usted tiene otra lista diferente. Pero lo que me refiero es que nos hacemos estereotipos. Nos hacemos estereotipos. Y a veces hasta nos llegamos a sentar en el trono de Dios
juzgando quién es bueno, quién es malo, quién es pecador, quién no es pecador, quién es impío, quién no es impío. Entonces, esto era precisamente lo que le estaba pasando a Elifaz. Esto precisamente le estaba pasando a este hombre, ¿sí? Entonces, la teoría de la retribución, que es la primera que vamos a ver, cada uno de los amigos de Job representa una ideología, y las vamos a ver todas, las de los 4 amigos, las vamos a ver. Bueno, de los 3 amigos y el colado, ¿no? Porque el otro que llega, y al último llega un joven ahí dando consejos, y ese era un colado, ¿no? Que llegó ahí, ese no era amigo de Job. Los amigos de Job nada más eran 3, pero vamos a hablar de los 4, ¿ok? Entonces, vemos cómo hay dos tipos de teorías de la retribución. La primera es el castigo inmediato por el pecado. El castigo inmediato por el pecado. Y se llama retribución inmediata. Y la número 2 es retribución posterior. El castigo ocurre en el futuro, tiempo después. La persona está bien y todo, y de repente nomás le pasa algo a la persona sin deberla ni temerla, y de repente la gente dice, es que un tiempo hizo esto. Y ya. ¿Sí? O sea, la teoría de la retribución te pone como acusado y ya. O sea, o como por ejemplo muchos dicen que el cristiano no se enferma, que el Hijo de Dios no se enferma. Entonces, se llega a enfermar a alguien de la iglesia, su vida está en pecado. Y es algo erróneo, es una creencia negativa. No sé de dónde sacan que el cristiano no se enferma. O sea, cuando dice la misma escritura, dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Entonces no sé en qué parte, en qué versículo se basan para decir que el Hijo de Dios no se enferma. O sea, no entiendo. Entonces, es lo mismo. Es la teoría de que no nos enfermamos. Ellos dicen que cuando tú te enfermas, tu vida está en pecado. Inclusive inventan espíritu de asma, espíritu de diabetes, un montón de espíritus que ni vienen en la Biblia. Pues los inventan y los ponen. ¿Sí? Entonces, la teoría de la retribución es algo parecido. No se pone a ver si es una aflicción del justo o es simplemente una prueba que tienes que pasar. Hay pruebas simplemente que tenemos que pasar. Y nos las pone Dios. Dice que nos pone la prueba y que nos pone también con ello la salida. Entonces vemos cómo la teoría de la retribución te da por sentado que eres culpable. Cuando dice, hay un dicho que dice que todo el mundo es inocente hasta que ¿qué? Hasta que se demuestre lo contrario. Y la teoría de la retribución te dice que eres culpable desde el principio. O sea, desde el principio eres pecador, desde el principio eres culpable y se acabó. El juicio te lo hacemos después. ¿Sí me explico? Entonces, es algo triste que vemos en la teoría de la retribución, que no hay por ejemplo, el juicio que le hacen a Jesús, un juicio que no se hace ese juicio no se hace en el Sanedrín, ni se hace en la casa del sacerdote a medianoche. Entonces vemos cómo es un juicio injusto. Se lo llevan, ni siquiera se lo llevan a la casa del sacerdote que estaba, se lo llevan a la casa del ex sumo sacerdote. O sea, entonces vemos cómo se hace un juicio injusto, ¿sí? Y se lo llevan a los dos, a Pilato y Herodes, que eran jueces corruptos en la tierra, queriéndolo defraudar y poniéndole acusaciones falsas. Entonces algo parecido ocurre aquí en la teoría de la retribución.
empieza Elifaz hablando y Elifaz no le pregunta ¿cómo estás? No le dice, Elifaz empieza y eres culpable, así, eres pecador, o sea, eres de lo peor, ¿sí? Así empieza a decirle. Entonces, es algo equivocado. ¿Dónde empieza el origen de la teoría de la retribución? Tristemente empieza en la religión, en el religiosismo. Tristemente empieza en hombres o en mujeres, fariseos o fariseas, que todo lo que le pasa a la gente, todo lo satanizan, todo es pecado. O sea, no se ponen a ver si son aflicciones del justo o no, simplemente acusan a la gente. Y por eso les hablaba de los haters. Por eso les hablaba de los haters, es lo de moda. Es lo de moda hoy en día, los haters. ¿Sí? Entonces, vemos cómo tienen sus raíces. Los principios de esta teoría son causalidad, o sea, el sufrimiento es consecuencia del pecado, de la mala conducta y punto. O sea, lo que les decía, si tú sufres, tu vida está en pecado. Porque si lo que decía el hermano en la escuela dominical, o sea, si tú eres, por ejemplo, santo, te pasan puras cosas buenas. Y si te pasan cosas malas, eres impuro, eres injusto. ¿Sí? Entonces, o sea, es algo incorrecto, pues. Porque los deja Jesús a sus 12 apóstoles y ¿qué les dice? En el mundo tendréis aflicción, así de sencillo. Dice otro versículo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pero no dice que no tengas que pasar por. ¿Qué dice Santiago, que acabamos de leer hace rato en la escuela dominical también? Dice, cada quien es probado por su propia concupiscencia, por su propia debilidad, pero cada quien es probado. O sea, nada tiene que ver, o sea, el justo y el injusto, todos son probados y ya. No hay, mire, los hijos en la adolescencia, eso no es de religiones. Así se hace el más santo del mundo, así se hace un Job, a tu hijo le va a pegar la adolescencia igual que a otros de otras religiones. Eso es básico, eso es, o sea, ya mero el cuerpo, los cromosomas van a decir, ay no, pues es que no porque le va al Cruz Azul o le va a la América. Parece, no, es algo equivocado. O sea, el justo, o sea, por las pruebas, tenemos que pasar por las pruebas. Son las aflicciones del justo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no se pone a pensar la teoría de la retribución. Justicia divina. Dios es justo y castiga a los malvados. Sí. ¿Sabe cuando yo no me congregaba? Yo, ¿sabe cómo me imaginaba a Dios? Y te digo, así me lo imaginaba. En serio que yo esa idea tenía de Dios. Yo me imaginaba a un Dios sentado en la entrada del cielo, en un trono bien grande, acusando a toda la gente. Así me lo imaginaba yo. Yo me imaginaba a Dios diciendo, tú pecador no entras, vete al infierno, tú vete al infierno, tú vete al infierno, tú vete al infierno, tú vete al infierno. Así me imaginaba yo a Dios. Entonces me decían, ¿quieres ir a la iglesia? No, porque, o sea, yo así me imaginaba a Dios, porque mucha gente religiosa así actuaba. Y así me lo hacía ver. Yo me imaginaba a un Dios así, a un Dios malvado, a un Dios prepotente, que solamente nos había creado para burlarse de nosotros. Y se hace uno un mal concepto de Dios, sobre el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, nada tiene que ver. Y eso es algo que hace la teoría de la retribución también. En un Dios castigador, en un Dios que a todo el mundo está mandando al infierno. Y equilibrio, que es un equilibrio como el que dicen del yin y el yang, las dos hojitas, una blanca y una negra, ¿sí?
que tú eres un equilibrio entre el bien y el mal, y que tienes que tener mal y tienes que tener bien dentro de tu cuerpo. Eso es mentira. Si tenemos cosas malas dentro de nosotros, es porque tenemos malas conductas, tenemos malas disciplinas. Pero no quiere decir que sea normal que tengamos cosas malas dentro de nosotros. O sea, voy a algo, ahorita se los voy a explicar, voy a algo. Ya casi aterrizamos. Entonces, no es algo normal y no hay un equilibrio dentro del cuerpo, entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque la teoría de la retribución nos explica que hay un equilibrio cuando llega el mencionado ese karma que dicen, ¿no? Que en cuanto haces algo malo, pum, llega el karma luego. ¿Sí? Entonces, es algo erróneo. Es algo erróneo. ¿Sí? Entonces, no hay una naturaleza así de equilibrio, ¿no? Entonces, la relación con la Biblia. Ok, aquí vamos a explicar, porque sí hay un castigo por el pecado en la Biblia, pero no quiere decir que todas las personas que estén pasando por una aflicción tengan pecado en sus vidas. La aflicción no tiene nada, por eso dice el Hijo de Dios tiene que pasar por muchas tribulaciones. Fíjese, cuando viene el fin del mundo en Mateo 24, dice y habrá gran tribulación, gran tribulación, como no la hubo desde el principio de la tierra. O sea, gran tribulación. ¿Por qué tiene que ponerle gran tribulación? Porque durante la vida del Hijo de Dios pasa por muchas tribulaciones, y esa es la gran tribulación. En el mismo versículo 24 habla de otra tribulación, una pretribulación. ¿Dónde dice? Cuando dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí no le llama gran tribulación. Esto es escatología. Ahí es una pretribulación. El sol se oscurecerá y un gran terremoto. Te habla de una pretribulación. ¿Qué te dice eso? Que el Hijo de Dios tiene que pasar por varias tribulaciones. ¿O cómo se propagó el cristianismo en la época de Pablo? Por una persecución. Por una persecución. Si no hubiera venido esa persecución, no se hubiera propagado el cristianismo. Entonces, en Génesis del capítulo 6 hasta el capítulo 9 viene el diluvio universal, donde Dios desaparece a toda la humanidad. Ese fue el primer apocalipsis. Ya ha habido un apocalipsis. Dios desaparece a toda la humanidad. ¿Sí? Desaparece a toda la humanidad, porque dice en Génesis 6 que se había multiplicado el mal en los hombres. Hasta el diluvio ya habían pasado 2000 años. O sea, ya el hombre se había enseñado durante 2000 años. Es como del año 0 para acá, cuánto ha crecido la tecnología. Imagínense cuánto creció de cuando los crearon al 2000, que fue el diluvio, a los 2000 años del diluvio. Entonces ya había crecido la maldad. Y dice el Señor, y su corazón es de continuo hacia el mal. Y solamente deja a la familia de Noé. Solamente deja a la familia de Noé. Entonces, ahí sí hubo una paga por el pecado, pero porque ahí sí había pecado. ¿Sí me explico? Pero ese es un caso aparte, o sea, ahí sí había pecado. Número 2, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la ciudad estaba llena de pecado. Sodoma y Gomorra era una ciudad atascada de pecado y atascada de idolatría, que no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Génesis del capítulo 18 hasta el capítulo 19, lo puede leer, ¿sí? No nos vamos a meter en eso porque sería algo muy extenso, ¿sí? Pero la destrucción de Sodoma y Gomorra dice que Dios manda fuego del cielo y consume la ciudad. Inclusive eso lo puede ver en los estudios de la National Geographic, y eso encontraron la ciudad y está todo como todo derretido.
instrumento, piedra derretida. O sea, lo encontraron no arriba, sino escarbando en la parte de abajo, encontraron en arqueología que está toda fundida. Piedras que están derretidas. No, lo pueden meter, es un estudio, eso no es un estudio cristiano, es un estudio de la National Geographic, que encontraron la ciudad de Sodoma y Gomorra destruida. O sea, ¿a qué me refiero? No es un invento de la escritura, es algo histórico, es algo que pasó, ¿sí? Entonces, número 3, el castigo de los israelitas en el desierto. Esta historia la va a encontrar de Números 13 a Números 14, ¿ok? El castigo de los israelitas en el desierto. ¿Por qué los dejaron 40 años? Igual, había pecado. Hicieron un becerro de oro, ¿sí? Se fueron de continuo hacia el mal. O sea, hicieron cosas en el desierto que no debían de haber hecho. Cosas malas, usted las puede leer ahí. Hicieron cosas muy malas, ¿sí? Entonces, estando Dios presente en el desierto, estando presente, no era que es como ahorita, que por ejemplo que tienes que creer, ¿no? Que Dios está y que no lo ves. Dios estaba visiblemente en el desierto. Y ahí, aún así, estando Dios en el monte, ellos prevaricaron contra Dios. Entonces, pero en esos 3 casos sí había pecado. Y hubo una retribución por el pecado, hubo un castigo por el pecado, porque sí había pecado. Lo malo de la teoría de la retribución es que no hace un juicio primero, te hace pecador y ya. O sea, estás pasando por pobreza, eres pecador. Estás pasando por enfermedad, eres pecador. Estás pasando por un problema, porque tu vida está en pecado. Tu hijo tiene un problema, tu vida está en pecado. Y esta es una corriente que sale del legalismo, de la misma iglesia, del fariseísmo. Y el primero en mencionarlo, pues es este hombre Elifaz. Ahí sale la primera corriente esta de la retribución, ¿sí? Sí hay paga por el pecado, pero no quiere decir, o sea, lo que no podemos hacer es generalizar, vaya. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy a entender? No podemos generalizar. Le preguntan a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres? No pecó nadie, les dice. No pecó nadie. ¿Quién pecó, Señor? No pecó nadie. ¿Sí? Entonces, vemos cómo hay una paga por el pecado, pero no quiere decir que si estás sufriendo tu vida está mal, ¿okay? Esto es un razonamiento legalista, hace un Dios vengativo y pues como le digo, culpan a Job sin antes de empezar el juicio. O sea, ya eres culpable y punto. No le dan, por eso aparentemente parece como si Job estuviera renegando, pero no está renegando, sino que se está defendiendo de los ataques maliciosos de los amigos, que lo juzgan y lo critican sin tener una base o un fundamento. Otra cosa muy diferente sería que le dijera, no, es que yo te miré el otro día, ibas al Oxxo, hiciste esto y esto. Sería muy diferente, ¿sí? Pero no tenían bases, no tenían fundamentos y lo acusan sin pruebas, ¿sí? Entonces, y todavía le dicen que se arrepienta y que busque una relación con Dios, que ya había una relación con Dios y lo acusan que tiene que buscarla. ¿Sí me explico? Entonces, vemos cómo Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo? O sea, esta pregunta recalca
que no puede haber ningún hombre justo, y ningún hombre perfecto, y ningún hombre recto. ¿Sí? Entonces, la escritura que nos dice, vámonos a la escritura que nos dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Que es Jesús. Entonces, la misma Biblia nos dice que Noé llegó a ser varón perfecto. ¿Sí? No quiere decir que seas igual que Jesús porque llegues a ser como el varón perfecto, porque él tiene un alma de Dios y un espíritu de Dios que nosotros nunca vamos a tener. Nunca vamos a tener un alma y un espíritu de Dios. Tenemos un alma y un espíritu de hombre. El Espíritu Santo que vive en nosotros es otra cosa, pero tenemos alma y espíritu de hombre. Pero en nuestra conducta podemos llegar a ser varones perfectos. La teoría de la retribución dice que no puedes llegar a ser varón perfecto. Entonces, si no se puede, tendríamos que quitar el Salmo 1 de la Biblia. Bienaventurado el varón el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice Jesús, aquel que en el Sermón del Monte, creo que fue, dice que pone su casa sobre la roca. Tendríamos que quitar ese es el Sermón del Monte también, porque sería malo. Porque a Elifaz se le ocurrió que no se puede. Como a Elifaz se le ocurrió que no se puede ser santo, que no se puede ser perfecto aquí en la tierra, pues entonces tendríamos que quitar esos versículos, ¿sí? Tendríamos que desaparecer, pues casi, como una media Biblia, si no es que casi toda. Porque a Elifaz se le ocurre que no se puede. Porque Elifaz se sacó de la manga que el hombre debe de ser a fuerza malo y que no se puede ser recto aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, Job 4, del 3 al 5, dice: He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas del que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Entonces, vemos cómo lo juzgan y no le dan lugar a defenderse. Le dicen, el mal ha venido sobre ti, y ahora, hasta que ha llegado hasta ti el mal. ¿Sí? Entonces, vemos cómo no le dan lugar a defenderse. Lo hacen injusto y ya. Lo hacen impuro. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la teoría de la retribución tiene esa de juzgar a la gente. Porque simplemente ven que está pasando por una aflicción, está pasando por un proceso negativo, pues su vida ya está en pecado. No, es que le pasó eso porque faltó el otro día a la escuela dominical. Hazme el favor. Entonces, la teoría de la retribución es un tanto religiosa, ¿sí? Que no se pone a ver las aflicciones del justo, sino que simplemente les está pasando algo malo, tu vida está mal. Y es algo que nosotros debemos de quitarnos de la cabeza, es algo que nosotros debemos de desaparecer de nuestras vidas. Sí debemos de obedecer, sí debemos de buscar la presencia de Dios, pero no quiere decir que porque una persona que nosotros estamos viendo está pasando por alguna aflicción, su vida está en pecado. Amén. Entonces dice, críticas y limitaciones. No considera la complejidad de la vida humana. Esta teoría de la retribución es como si un robot lo estuvieras emitiendo el juicio. Hay una película que se llama Yo Robot, ¿sí? Es una película secular. En esa película está un papá y está una niña. El carro se va al fondo del agua. Entonces el robot se echa un clavado
y va y saca al papá y deja al niño ahogarse. Cuando se salen, el papá le pregunta, ¿por qué me salvaste a mí? Con coraje, ¿no? O sea, debiste haber salvado a mi hija. Era lo que cualquier padre, pienso yo, que haríamos, ¿no? Sí. Dar la vida por los hijos. Claro. Ok, Sí. le dice el robot, porque tú tenías un 90 y tantos % de probabilidades de sobrevivir y ella no. Ella tenía solo como el 10% de sobrevivir. Y por eso pues fue más factible salvarte a ti, porque no podía salvar a los dos. Entonces, ese juicio lo emite un robot. Cualquiera de nosotros, como somos humanos, hubiéramos hecho lo contrario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hubiéramos hecho al revés, porque somos humanos, porque tenemos esos, a pesar de que tenemos un cerebro como algo parecido a las máquinas, ¿sí? También tenemos sentimientos, también tenemos esos valores que decimos, no, ¿sabes qué? No, das la vida. Cuando van a hacer, hey, no, llévame a mí. ¿Sí o no? Porque somos humanos, digo. Entonces, la teoría de la retribución es como si lo hubiera hecho un robot, un legalista, un fariseo. O sea, personas que no les interesan ni los sentimientos, ni las cosas del corazón de la gente. O sea, no se ponen a ver por qué lo hicieron o por qué su vida cayó hasta ese punto y le ayudan. No. Tu vida está en pecado y ahí quédate en el hoyo. O sea, ¿qué es eso? O sea, es algo, es una teoría cruel. Es una teoría cruel. Es una teoría que no se pone a buscar los sentimientos, a ayudar a la gente, sino que juzga, critica y que te está pasando eso por esto, aguántate y ya. No, ¿sí? No explica las aflicciones del justo. Esa es la principal crítica de esta teoría, ¿sí? Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Le digo, la teoría de la retribución, Salmo 34, 19, la teoría de la retribución no se mete a ver las aflicciones del justo. Solamente, cuando está en pecado, es pecado. O sea, estás pasando por una aflicción, tu vida está en pecado. Es algo erróneo. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda aflicción. Dice la Escritura que allá en el cielo no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni va a haber dolor. Allá en el cielo no va a haber lluvia. Lo siento por los que les gusta que llueva y que esté frío, ¿no? O sea, ya no va a haber. Pero también lo bueno es que tampoco va a haber calor, no va a haber sol. No va a haber sol. Sol nomás va a ser en el milenio cuando estemos aquí en la tierra. Pero allá en la eternidad, en el cielo, no va a haber sol. Porque Dios ilumina. Dios ilumina. Es literal. No se va a ocupar sol. ¿Sí? Creemos a veces que es algo espiritual nomás, pero no es así. Dios ilumina, Dios llena. Cuando dice que Dios llena de luz, es literal, Dios llena de luz. No hay ¿qué más que buscarle? Primera de Tesalonicenses 3:3. Imagínense, hermano, cuando nosotros, todas las aflicciones que pasamos aquí en la tierra, cuando lleguemos al cielo, ¿a qué nos va a saber el cielo? A gloria. Por eso dice el versículo que acabamos de leer, un eterno peso de gloria. Vas a ver a gloria. Cuando llegues y si choqueabas por un dedo, porque el dedo se encogía, allá no te va a pasar. Los de las canas, hermano,
Va a ser un pelo allá en el cielo. Ya no va a haber Just for Men. Chulada. No, ya no va a haber Just for Men. Entonces, primera de Tesalonicenses 3:3. A fin que nadie se inquiete por causa de ¿qué? De estas aflicciones. Porque nosotros mismos sabemos que para esto hemos sido destinados. Ah, caray. Pero dicen los de la teología del dinero, ¿cómo se llaman esos? Sí, la teoría de que todos debemos de ser ricos, ¿no? De que el cristiano debe de ser millonetas. Cristianismo de abundancia. El de abundancia, sí. Dicen que, pero aquí dice que hemos sido destinados para las aflicciones. Entonces, ¿quién mentirá? Entonces, hemos sido destinados para las aflicciones. En este mundo, dice, tendremos aflicción. Nosotros esperamos que tengamos un montón de seguidores, que un montón de gente nos hable bien, y la realidad es que no. La realidad es que se te aleja gente. Entonces, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Okay? Esta es la teoría de la retribución de Elifaz, que representa Elifaz. Para la otra siguiente prédica, pues vamos a estar viendo al segundo. ¿Okay? Ahí se los dejo de tarea. Estúdielo, póngase ahí a ver de qué se trata, y ya para la siguiente que lleguemos, pues ya ahí le damos la repasada. Dios los bendiga, los que están en el internet, Dios los guarde, reciban bendiciones, esperamos verlos aquí muy pronto. Estamos aquí en Tijuana, en la rampa Santos de Gollado, a un lado del periférico, y pues los esperamos. Dios los bendiga.